Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Este es nuestro fragmento número 13, 13 de 14. Así que, bueno, ya estamos por terminar este libro. Y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 21. La traductora gritó por segunda vez su llamada con la bocina. En respuesta, volvió a oírse un inmenso e interminable silencio indiferente. Franz miró a su alrededor. El silencio desde la otra orilla del río había sido para todos como una bofetada. Incluso el cantante con la bandera blanca y la actriz se sienten angustiados, dubitativos, sin saber qué hacer. Franz comprendió de pronto que todos eran ridículos, él y los demás. Pero aquella comprensión no lo separaba de ellos, no lo llenaba de ironía, al contrario, era ahora cuando sentía por ellos un inmenso amor, como el que sentimos por quienes han sido condenados. Sí, la gran marcha se acerca a su fin, pero ¿es ese un motivo para que Franz la traicione? ¿No se aproxima también su propia vida a su fin? ¿Es justo que se ría del exhibicionismo de los que acompañaron a los valientes médicos hasta la frontera? ¿Qué más puede hacer esa gente que teatro? ¿Les queda alguna otra posibilidad? Franz tiene razón. Estoy pensando en el redactor que organizaba la recogida de firmas para la amnistía de los presos políticos en Praga. Sabía perfectamente que aquello no ayudaría a los presos. El verdadero objetivo no era liberar a los presos, sino demostrar que aún había gente que no tenía miedo. Lo que hacía era teatro, pero no tenía otra posibilidad. No podía elegir entre actuar o hacer teatro. La disyuntiva era hacer teatro o no hacer nada. Hay situaciones en las que las personas están condenadas a hacer teatro. Su lucha contra el poder silencioso al otro lado del río, la policía convertida en silenciosos micrófonos en la pared, es la lucha de un grupo de comediantes peleando contra un ejército. Franz vio a su amigo de la Sorbona levantando el puño y amenazando a aquel silencio de la orilla de enfrente. 22. La traductora gritó por tercera vez su llamada con la bocina. El silencio, que nuevamente le respondió, transformó de pronto la angustia de Franz en una rabia furiosa. Estaba muy cerca del puente que separa Tailandia de Camboya y le invadió un inmenso deseo de cruzarlo corriendo, de gritar al cielo terribles insultos y de morir en medio del inmenso estruendo de los disparos. Ese repentino deseo de Franz nos recuerda algo. Sí, nos recuerda al hijo de Stalin, que corrió a colgarse a las alambradas electrificadas al no poder soportar la visión de los polos de la existencia humana, acercándose hasta tocarse. Sin diferencia ya entre lo elevado y lo bajo, entre el ángel y la mosca, entre Dios y la mierda. Franz no podía aceptar que la gloria de la gran marcha fuese lo mismo que la cómica vanidad de quienes participaban en ella, y que el magnífico estruendo de la historia europea se perdiese en un silencio interminable, sin que hubiese ya diferencia entre la historia y el silencio. En ese momento, quiso poner su propia vida en el platillo de la balanza para demostrar que la gran marcha pesa más que la mierda. Pero el hombre no es capaz de lograrlo. Sobre uno de los platillos de la balanza estaba la mierda. Encima del otro se puso el hijo de Stalin con todo su cuerpo y la balanza no se movió.
En lugar de hacerse matar, Franz agachó la cabeza y regresó a paso ligero con todos los demás hacia los autobuses. 23. Todos necesitamos que alguien nos mire. Sería posible dividirnos en 4 categorías según el tipo de mirada bajo la cual queremos vivir. La primera categoría anhela la mirada de una cantidad infinita de ojos anónimos, o dicho de otro modo, la mirada del público. Ese es el caso del cantante alemán, de la actriz norteamericana y también del redactor de largas barbas. Estaba acostumbrado a sus lectores, y cuando un buen día los rusos cerraron su semanario, tuvo la sensación de que el aire era 100 veces más enrarecido. Nadie podía reemplazarle la mirada de los ojos desconocidos. Le pareció que se ahogaba. Entonces fue cuando advirtió que la policía vigilaba todos sus pasos, que oían sus conversaciones por teléfono y que hasta le sacaban en secreto fotos en la calle. De pronto los ojos anónimos estaban otra vez en todas partes y él podía respirar de nuevo. Estaba feliz. Se dirigía con voz teatral a los micrófonos de las paredes. Había encontrado en la policía al público perdido. La segunda categoría la forman los que necesitan para vivir la mirada de muchos ojos conocidos. Estos son los incansables organizadores de cócteles y cenas. Son más felices que las personas de la primera categoría, quienes, cuando pierden a su público, tienen la sensación de que en el salón de su vida se ha apagado la luz. A casi todos ellos les sucede esto alguna vez. En cambio, las personas de la segunda categoría siempre consiguen alguna de esas miradas. Entre estos están Mary Claude y su hija. Luego está la tercera categoría, los que necesitan de la mirada de la persona amada. Su situación es igual de peligrosa que la de los de la primera categoría. Alguna vez se cerrarán los ojos de la persona amada y en el salón se hará la oscuridad. Pertenecen a este grupo Teresa y Tomás. Y hay también una cuarta categoría, la más preciada, la de quienes viven bajo la mirada imaginaria de personas ausentes. Son los soñadores. Por ejemplo, Franz. El único motivo de su viaje hasta la frontera de Camboya fue Sabina. El autobús traquetea por la carretera tailandesa y él siente que su larga mirada se fija en él. A la misma categoría pertenece también el hijo de Tomás. Lo llamaré Simón. Se alegrará de tener un nombre bíblico como su padre. Los ojos que anhela son los de Tomás. Cuando se comprometió, en la recogida de firmas lo echaron de la universidad. La chica con la que salía era sobrina de un cura de pueblo. Se casó con ella, se hizo tractorista en la cooperativa, católico practicante y padre. Después se enteró por medio de algún amigo de que Tomás también vivía en el campo y se alegró. El destino había logrado que sus vidas fuesen simétricas. Aquello lo impulsó a escribirle una carta. No pedía respuesta. Lo único que quería era que Tomás dirigiera su mirada hacia su vida. 24. Franz y Simón son los soñadores de esta novela. A diferencia de Franz, Simón no quería a su madre. Buscaba desde su infancia a su papá. Estaba dispuesto a creer que alguna injusticia cometida contra su padre antecedía y explicaba la injusticia que éste había cometido con él. Nunca se había enfadado con él porque no quería convertirse en aliado de la madre que calumniaba sistemáticamente al padre. Vivió con ella hasta que cumplió los 18 años y después de la reválida se fue a estudiar a Praga. En aquella época, Tomás ya lavaba escaparates. Simón le esperó muchas veces con la intención de preparar un encuentro casual en la calle, pero el padre nunca se detuvo junto a él. Trabó amistad con el antiguo redactor de barba larga solo porque su historia le recordaba a la de su padre. El redactor no conocía el nombre de Tomás. El artículo sobre Edipo había caído en el olvido y el redactor se enteró de él por medio de Simón, quien le rogó que fueran juntos a pedirle a su padre la firma.
El redactor asintió solo por darle gusto a un muchacho al que apreciaba. Cuando Simón se acordaba de aquella reunión, se avergonzaba de su timidez. Seguro que a su padre no le había gustado. En cambio, su padre le gustó a él. Se acordaba de cada una de las palabras que había dicho y le daba cada vez más la razón. Sobre todo, se le quedó grabada una frase: castigar a los que no sabían lo que estaban haciendo es una barbaridad. Cuando el tío de su chica puso en sus manos una Biblia, le llamaron la atención sobre todo unas palabras de Jesús. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabía que su padre no era creyente, pero en la similitud de ambas frases veía una señal secreta. Su padre está de acuerdo con el camino que ha elegido. Llevaba en el pueblo unos 3 años cuando recibió una carta en la que Tomás le invitaba a visitarlo. El encuentro fue amable. Simón se sintió a gusto y no tartamudeó nada. Quizá ni siquiera advirtió que no se habían entendido demasiado. Unos 4 meses más tarde le llegó una carta. Tomás y su mujer habían muerto aplastados bajo un camión. Fue entonces cuando se enteró de la existencia de una mujer que había sido amante de su padre y vivía en Francia. Consiguió su dirección. Necesitaba desesperadamente un ojo imaginario que siguiera observando su vida y por eso, de tiempo en tiempo, le escribía largas cartas. 25. Hasta el final de su vida, Sabina seguirá recibiéndolas de ese triste corresponsal rural. Muchas de ellas quedarán sin leer porque el país del que provienen le interesa cada vez menos. El anciano murió y Sabina se fue a vivir a California, aún más al oeste, aún más lejos de Bohemia. Vende bien sus cuadros y le gusta Norteamérica, pero solo la superficie. Lo que está debajo es un mundo extraño. No tiene allí abajo ni a un abuelo ni a un tío. Tiene miedo de ser encerrada en un féretro y sepultada en tierra americana. Por eso, un día escribió un testamento en el que estableció que su cuerpo debía ser quemado y las cenizas esparcidas. Teresa y Tomás murieron bajo el signo del peso. Ella quiere morir bajo el signo de la levedad. Será más leve que el aire. Según Parménides, esta es una transformación de lo negativo en positivo. 26. El autobús se detuvo en un hotel de Bangkok. Nadie tenía ganas ya de organizar reuniones. La gente caminaba en grupos por la ciudad. Algunos visitaban los templos, otros iban a los burdeles. El amigo de la Sorbona invitó a Franz a salir por la noche, pero él quería estar solo. Oscurecía cuando bajó a la calle. Seguía pensando en Sabina y sentía su larga mirada que siempre le hacía dudar de sí mismo porque no acababa de saber qué pensaba Sabina. Esta vez se sentía perplejo bajo aquella mirada. ¿No se ríe de él? ¿No cree que el culto que de ella hace es una tontería? ¿No quiere decirle que ya debería ser por fin mayor y dedicarse plenamente a la amante que ella misma le ha enviado? Se imaginó la cara con las grandes gafas redondas. Se dio cuenta de lo feliz que era con su estudiante. De pronto, el viaje a Camboya le parecía ridículo e insignificante. ¿Para qué había venido? Ahora lo sabe. Vino para darse cuenta de una vez por todas de que no eran las marchas, de que no era Sabina, sino su chica de las gafas la que constituía su vida real, su única vida real. Vino para darse cuenta de que la realidad es más que un sueño, mucho más que un sueño. Entonces salió de la penumbra una figura y le dijo algo en un idioma desconocido. La miró con cierta extrañeza compasiva. El desconocido se inclinaba, sonreía y mascullaba constantemente algo muy urgente. ¿Qué le diría? Le pareció que lo invitaba a ir a algún lugar. Lo cogió del brazo y lo condujo. A Franz se le ocurrió que alguien necesitaba su ayuda. Quizá no había venido en balde. ¿Quién sabe si está destinado a ayudar aquí a alguien? De pronto,
Junto al hombre que mascullaba había otros dos, y uno de ellos le pedía en inglés que les diese dinero. En ese momento, la chica de las gafas desapareció de su mente y volvió a mirarlo Sabina, la irreal Sabina con su gran destino, la Sabina ante la que se sentía pequeño. Sus ojos le miraban enfadados y descontentos. Otra vez se había dejado engañar, otra vez se habían vuelto a aprovechar de su estúpida buena voluntad. Se soltó bruscamente del hombre que le cogía la manga. Sabía que a Sabina siempre le había gustado su fuerza. Cogió el brazo que otro hombre extendía hacia él. Lo apretó con fuerza e hizo volar al hombre por encima de él en una perfecta toa de judo. Ahora está satisfecho de sí mismo. Los ojos de Sabina seguían fijos en él. Nunca volverán a verle humillado. Nunca volverán a verle retroceder. Franz ya no volverá a ser blando y sentimental. Le invadió un odio casi alegre hacia esos hombres que habían pretendido reírse de su ingenuidad. Estaba ligeramente agachado sin quitarle los ojos de encima a ninguno de ellos. Pero entonces algo pesado le golpeó en la cabeza y se desplomó. Se dio cuenta vagamente de que lo llevaban a alguna parte. Después cayó. Sintió un golpe fuerte y perdió el sentido. Se despertó en el hospital de Ginebra. Sobre su cama se inclinaba Mary Claude. Quería decirle que no deseaba verla. Quería que avisaran inmediatamente a la estudiante de las gafas grandes. No pensaba más que en ella. Quería gritar que no soportaba a su lado a nadie más que a ella, pero comprobó con horror que no podía hablar. Miró a Mary Claude con odio infinito y quiso volverse hacia la pared para no verla, pero no podía mover el cuerpo. Quiso volver al menos la cabeza, pero tampoco podía mover la cabeza. Por eso cerró los ojos para no verla. 27. Franz, muerto, pertenece por fin a su legítima esposa, más de lo que hasta entonces le había pertenecido nunca. Mary Claude lo decide todo, se encarga de organizar el entierro, envía las esquelas, compra las coronas, encarga un vestido negro que es en realidad un vestido de bodas. Sí, el entierro del marido es para ella su verdadera boda, la culminación de su camino en la vida, la recompensa por todos sus sufrimientos. Por lo demás, el pastor lo capta perfectamente y sobre la tumba habla de la felicidad del amor que tuvo que pasar por muchas pruebas hasta llegar a ser para el finado, al final de su vida, el puerto seguro al que pudo regresar en el último momento. El colega de Franz, al que Mary Claude le pidió que hablase en el entierro, también rindió homenaje, ante todo, a la entereza de la mujer del finado. En algún lugar al fondo, sostenida por una amiga, estaba la chica de las gafas grandes. El llanto reprimido y la cantidad de pastillas consumidas hicieron que antes de que terminase el funeral sufriera un espasmo. Está encogida, se coge el vientre con las manos y su amiga tiene que llevársela del cementerio. 28. En cuanto recibió del presidente de la cooperativa el telegrama, cogió la moto y fue allí. Se hizo cargo del entierro. En la tumba mandó grabar, bajo el nombre del Padre, la siguiente inscripción: Quiso el reino de Dios en la tierra. Sabe perfectamente que el Padre no lo hubiera dicho nunca con esas palabras, pero está seguro de que la frase expresa correctamente lo que el Padre quería. El reino de Dios en la tierra significa la justicia. Tomás deseaba un mundo en el que reinase la justicia. ¿No tiene derecho Simón a expresar la vida del Padre con su propio vocabulario? Ese es el eterno derecho de los deudos. Tras tanto andar errante, el regreso está escrito en el panteón sobre el féretro de Franz. La frase puede interpretarse como un símbolo religioso: andar errante por la vida terrenal, el regreso al seno de Dios. Pero los informados saben que la frase tiene también su sentido plenamente profano. Además,
Mary Claude habla de ello a diario. Franz, el bueno de Franz, no soportó la crisis de los 50. ¿En manos de qué pobre chica fue a caer? Ni siquiera era guapa. ¿Viste esas enormes gafas que la tapaban casi por completo? Pero un hombre, cuando llega a los 50, vendería su alma por un pedazo de cuerpo joven. La única que sabe lo que sufría por ese motivo es su propia mujer. Para él era una verdadera tortura moral, porque Franz era, en el fondo de su alma, una persona buena y honrada. ¿Cómo explicarse, si no, ese absurdo, desesperado viaje a no sé qué parte de Asia? Fue a buscar la muerte. Sí, Mary Claude lo sabe con seguridad. Franz buscaba conscientemente la muerte. En el último momento, cuando se estaba muriendo y ya no tenía necesidad de mentir, no quería verla más que a ella. No podía hablar, pero al menos le daba las gracias con los ojos. Con la mirada le pedía que le perdonase, y ella le había perdonado. 29. ¿Qué quedó de la gente que moría en Camboya? Una gran fotografía de la actriz norteamericana con un niño amarillo en brazos. ¿Qué quedó de Tomás? Una inscripción. Quiso el reino de Dios en la tierra. ¿Qué quedó de Beethoven? Un hombre huraño con una melena inverosímil que afirmaba con voz profunda, es Musein. ¿Qué quedó de Franz? Una inscripción. Tras tanto andar errante, el regreso, etcétera, etcétera. Antes de que se nos olvide, seremos convertidos en kitsch. El kitsch es una estación de paso entre el ser y el olvido. Séptima parte. La sonrisa de Karenin. 1. Desde la ventana se veía la ladera en la que crecían los cuerpos retorcidos de los manzanos. En la ladera del bosque cerraba el horizonte y la línea de monte se extendía en la lejanía. Al anochecer salía la luna en el cielo pálido y ese era el momento en que Teresa salía al umbral. La luna colgando de un cielo aún no oscurecido le parecía como una lámpara que han olvidado apagar y que ha estado encendida todo el día en la habitación de los muertos. Los manzanos retorcidos crecían en la ladera y ninguno de ellos podía abandonar el sitio en el que había crecido, al igual que ni Teresa ni Tomás nunca podrían ya abandonar este pueblo. Habían vendido el coche, el televisor, la radio, solo para comprar una casita pequeña con un jardín a un agricultor que se había ido a vivir a la ciudad. Vivir en el campo era la única posibilidad de huir que les quedaba, porque aquí había una permanente escasez de gente y un exceso de alojamiento. Nadie tenía interés en investigar el pasado político de alguien que estaba dispuesto a ir a trabajar al campo o al bosque, y nadie le tenía envidia. Teresa era feliz por haber abandonado la ciudad, con los clientes borrachos del bar y las mujeres desconocidas que le dejaban a Tomás en el pelo el perfume de su sexo. La policía había dejado de interesarse por ellos y la historia del ingeniero se le mezclaba con la escena de Petrin, de modo que casi no distinguía ya lo que había sido sueño y lo que había sido realidad. Además, ¿estaba el ingeniero de verdad al servicio de la policía? Puede que sí, puede que no. Los hombres que emplean para sus citas pisos prestados y que no quieren hacer el amor con la misma mujer más de una vez no son tan escasos. De modo que Teresa era feliz y tenía la sensación de que había logrado su objetivo. Estaban juntos ella y Tomás y estaban solos. ¿Solos? Debo ser más preciso. Lo que he denominado soledad significaba que habían roto todas las relaciones con los amigos y conocidos que hasta entonces tenían. Cortaron su vida como si fuera un trozo de cinta, pero se sentía a gusto en compañía de los campesinos con los que trabajaban y a los que de vez en cuando visitaban en sus casas o invitaban a la suya. Cuando aquel día, en el balneario,
cuyas calles tenían nombres rusos, conoció al presidente de la cooperativa local, Teresa descubrió de pronto la imagen del campo que habían dejado en ella los recuerdos de sus lecturas o sus antepasados. Un mundo de vida en común en el que todos forman una especie de gran familia unida por intereses y costumbres comunes. Los domingos misa en la iglesia, la taberna en la que se reúnen los hombres solos y la sala de esa misma taberna donde los sábados toca la banda y todo el pueblo baila. Pero en el régimen comunista, las aldeas ya no se parecen a esta antigua imagen. La iglesia estaba en la aldea vecina y nadie la frecuentaba. La taberna se había convertido en oficinas. Los hombres no tenían dónde reunirse a beber cerveza. Los jóvenes no tenían dónde bailar. Las festividades religiosas no podían celebrarse. Las estatales no interesaban a nadie. El cine estaba en la ciudad a 20 kilómetros. De modo que al terminar la jornada, durante la cual la gente gritaba alegremente y charlaba en los minutos de descanso, todos se encerraban entre las cuatro paredes de sus casas, con sus muebles modernos que destilaban a chorros mal gusto, y miraban la pantalla encendida de los televisores. No se hacían visitas. Todo lo más se detenían unos minutos en casa del vecino antes de cenar. Todos soñaban con irse a vivir a la ciudad. La aldea no les ofrecía nada que se pareciese un poco a una vida interesante. Quizá, precisamente porque nadie quería echar raíces aquí, el Estado perdía poder sobre la aldea. Un agricultor al que ya no le pertenece la tierra y que no es más que un obrero que trabaja en el campo, que no siente apego ni por el paisaje ni por su trabajo, no tiene nada que perder, no tiene nada que temer. Gracias a esta indiferencia, el campo conserva una considerable autonomía y cierta libertad. El presidente de la cooperativa no había sido nombrado desde fuera, como todos los directores de las ciudades, sino elegido por los campesinos y era uno de ellos. Debido a que todos querían irse de aquí, Teresa y Tomás tenían entre ellos una situación excepcional. Habían llegado voluntariamente. Si los demás aprovechaban cualquier oportunidad para ir a la ciudad, al menos por un día, Teresa y Tomás no tenían más interés que el de permanecer donde estaban, y por eso pronto conocieron a los campesinos mejor de lo que ellos mismos se conocían entre sí. El presidente de la cooperativa se hizo verdaderamente amigo suyo. Tenía mujer, 4 hijos y un cerdo al que criaba como a un perro. El cerdo se llamaba Mefisto y era el orgullo y la atracción del pueblo. Obedecía las órdenes, iba limpio y rosado, andaba con sus pezuñas como una mujer de piernas gordas con zapatos de tacón. Cuando Karenín vio por primera vez a Mefisto, se excitó y estuvo largo rato dando vueltas a su alrededor y olfateándolo. Pero pronto se hizo amigo de él y prefería su compañía a la de los perros del pueblo, a los que despreciaba porque estaban atados a sus casetas y ladraban estúpidamente, sin descanso y sin motivo. Karenin comprendió adecuadamente el valor de lo exclusivo y podría afirmar que estaba orgulloso de su amistad con el cerdo. El presidente de la cooperativa está contento de poder ayudar a su antiguo cirujano y al mismo tiempo triste por no poder hacer algo más por él. Tomás se convirtió en conductor del camión que llevaba a los campesinos al campo o transportaba las herramientas. La cooperativa tenía 4 establos grandes y además otro menor para 40 terneras. Se las encargaron a Teresa y las sacaba a pastar 2 veces al día. Los prados próximos y de fácil acceso estaban destinados a la siega y por eso Teresa tenía que llevar el ganado a los montes de los alrededores. Las terneras iban comiendo paulatinamente el pasto de los prados lejanos, y de ese modo Teresa recorría con ellas toda una amplia zona alrededor del pueblo. Al igual que en otras épocas, en la pequeña ciudad, llevaba siempre algún libro en la mano y lo abría para leerlo en los prados. Karenín siempre la acompañaba. Aprendió a ladrarles a las terneras jóvenes que eran demasiado alegres
y pretendían alejarse de las demás. Lo hacía con visible satisfacción. Era con seguridad el más feliz del trío. Su oficio de guardián del reloj nunca había sido tan respetado como aquí, donde no cabía improvisación alguna. El tiempo en el que vivían Teresa y Tomás se aproximaba a la regularidad de su tiempo. Un día, después de comer, es decir, cuando ambos tenían 2 horas de tiempo libre para sí mismos, fueron los tres a dar un paseo a la ladera detrás de su casa. No me gusta cómo corre, dijo Teresa. Karenín cojeaba de una pata trasera. Tomás se agachó y le miró la pata. Descubrió en el muslo un pequeño bulto. Al día siguiente, lo sentó a su lado en el camión y se detuvo en el pueblo más próximo donde vivía el veterinario. Volvió a visitarlo al cabo de una semana y regresó con la noticia de que Karenín tenía cáncer. 3 días más tarde lo operó él mismo con el veterinario. Cuando lo llevó de vuelta a casa, Karenín aún no se había despertado de la anestesia. Yacía junto a la cama en la alfombra, tenía los ojos abiertos y se quejaba. En el muslo tenía el pelaje afeitado y una cicatriz con 6 puntos. Trató de incorporarse, pero no pudo. Teresa se asustó, pensó que ya no iba a volver a andar. No temas, dijo Tomás. Aún está bajo los efectos de la anestesia. Trató de levantarlo, pero le lanzó una dentellada. Jamás había intentado morder a Teresa. No sabe quién eres, dijo Tomás. No te reconoce. Lo pusieron junto a la cama y se durmió rápidamente. Ellos también se durmieron. Eran las 3 de la mañana cuando de pronto los despertó. Movía el rabo y pisoteaba a Teresa y Tomás. Jugaba con ellos salvaje e insaciablemente. Jamás los había despertado. Siempre esperaba a que uno de ellos se despertase antes de atreverse a saltar a su cama. Pero esta vez no había sido capaz de controlarse al volver plenamente en sí en medio de la noche. ¿Quién sabe de qué lejanías habría vuelto? ¿Quién sabe con qué fantasmas habría luchado? Al ver ahora que estaba en casa y reconocer a sus seres más próximos, tenía que comunicarles su terrible alegría, la alegría del regreso y del renacer. 2. En el mismo comienzo del Génesis está escrito que Dios creó al hombre para confiarle el dominio de los pájaros, los peces y los animales. Claro que el Génesis fue escrito por un hombre y no por un caballo. No hay seguridad alguna de que Dios haya confiado efectivamente al hombre el dominio de otros seres. Más bien parece que el hombre inventó a Dios para convertir en sagrado el dominio sobre la vaca y el caballo que había usurpado. Sí, el derecho a matar un ciervo o una vaca es lo único en lo que la humanidad coincide fraternalmente, incluso en medio de las guerras más sangrientas. Ese derecho nos parece evidente porque somos nosotros los que nos encontramos en la cima de esa jerarquía, pero bastaría con que entrara en el juego un tercero, por ejemplo, un visitante de otro planeta al que Dios le hubiese dicho, dominarás a los seres de todas las demás estrellas, y toda la evidencia del Génesis se volvería de pronto problemática. Es posible que el hombre, uncido a un carro por un marciano, eventualmente asado a la parrilla por un ser de la Vía Láctea, recuerde entonces la chuleta de ternera que estaba acostumbrado a trocear en su plato y le pida disculpas, tarde, a la vaca. Teresa va con la manada de terneras, las hace caminar delante de ella. A cada rato debe imponer disciplina a alguna de ellas porque las vacas jóvenes son alegres, se escapan del camino y corren hacia los campos. Karenín la acompaña. Hace ya 2 años que va con ella a diario a los prados. Siempre le había resultado divertido tratar a las terneras con severidad, ladrarles e insultarlas. Su Dios le había confiado el dominio sobre las vacas y está orgulloso de ello. Pero esta vez anda con grandes dificultades y salta solo con 3 patas. En la cuarta tiene una herida que sangra. Teresa se agacha hacia él a cada rato y le acaricia el lomo.
A los 14 días de la operación, estaba claro que el cáncer no se había detenido y que Karenin estaría cada vez peor. Por el camino, encuentran a una vecina que, con botas de goma, va hacia el establo. La vecina se detiene. ¿Qué le pasa a tu perro? Parece que cojea. Teresa dice, tiene cáncer, no hay salvación, y siente una opresión en la garganta que le impide hablar. La vecina ve las lágrimas de Teresa y casi se enfada. Por Dios, no va a ponerse a llorar por un perro. No lo dice con mala intención. Es una buena mujer y más bien pretende consolar a Teresa con sus palabras. Teresa lo sabe. Lleva además suficiente tiempo en la aldea para comprender que, si los campesinos amasen a cada conejo como ella ama a Karenin, no podrían matar a ninguno y morirían pronto de hambre, con animales y todo. Pero aún así, las palabras de la vecina le suenan a enemistad. Ya sé, responde sin protestar, pero se aleja rápidamente de ella y sigue su camino. Se siente aislada en su amor por el perro. Piensa con una sonrisa triste que tiene que mantenerlo en secreto, más que si se tratase de una infidelidad. La gente ve con malos ojos el amor por los perros. Si la vecina se enterase de que es infiel a Tomás, le daría una palmadita en la espalda en señal de secreta complicidad. Así que sigue su camino con las terneras, que van frotándose mutuamente las ancas, y piensa que son unos animalitos muy agradables, tranquilas, ingenuas, algunas veces puerilmente alegres. Parecen señoras gordas de 50 años que fingen tener 14. No hay nada más conmovedor que las vacas cuando juegan. Teresa las mira con simpatía y piensa, es una idea recurrente desde hace ya 2 años, que la humanidad vive a costa de las vacas, del mismo modo en que la tenia vive a costa del hombre. Se ha enganchado a su teta como una sanguijuela. El hombre es un parásito de la vaca. Así definiría probablemente un no hombre al hombre en su zoología. Podemos considerar esta definición como una simple broma y reírnos amablemente de ella, pero cuando Teresa se ocupa seriamente de ella, se encuentra en una situación comprometida. Sus ideas son peligrosas y la alejan de la humanidad. Ya en el Génesis, Dios confió al hombre el dominio sobre animales, pero esto podemos entenderlo en el sentido de que solo le cedió ese dominio. El hombre no era el propietario, sino un administrador del planeta que algún día debería rendir cuentas de esa administración. Descartes dio un paso decisivo, hizo del hombre el dueño y señor de la naturaleza. Pero existe sin duda cierta profunda coincidencia en que haya sido precisamente él quien negó definitivamente que los animales tuvieran alma. El hombre es el dueño y señor, mientras que el animal, dice Descartes, es sólo un autómata, una máquina viviente, machina animata. Si el animal se queja, no se trata de un quejido, es el chirrido de un mecanismo que funciona mal. Cuando chirría la rueda de un carro, no significa que el eje sufra, sino que no está engrasado. Del mismo modo, hemos de entender el llanto de un animal y no entristecernos cuando en un laboratorio experimentan con un perro y lo trocean vivo. Las terneras pastan en el prado. Teresa está sentada sobre un tocón y Karenin se apretuja contra ella con la cabeza sobre sus rodillas. Y Teresa se acuerda de que una vez, quizás hace 10 años, leyó una noticia de 2 líneas en el periódico. Decía que en una ciudad rusa habían matado a tiros a todos los perros del lugar. Aquella noticia, poco llamativa y aparentemente insignificante, le hizo sentir por primera vez miedo de ese país vecino, excesivamente grande. Aquella noticia fue una anticipación de todo lo que sucedió después. Durante los primeros años que siguieron a la invasión rusa, no se podía hablar aún de terror.
Dado que casi todo el país estaba en contra del régimen de ocupación, los rusos tuvieron que buscar a personas nuevas entre la población checa y auparlas al poder. Pero, ¿dónde iban a buscarlas si tanto la fe en el comunismo como el amor hacia Rusia habían muerto? Las buscaron entre quienes desean vengarse de la vida por algún motivo. Hacía falta unificar, cultivar y mantener alerta su agresividad. Hacía falta ejercitarlas primero en objetivos provisionales. Esos objetivos fueron los animales. Los periódicos empezaron entonces a publicar series de artículos y a organizar la recepción de cartas de los lectores. Se pedía, por ejemplo, que se eliminasen las palomas en las ciudades, y se las eliminó. Pero la campaña principal se orientaba contra los perros. La gente aún estaba desesperada por la catástrofe de la ocupación, pero los periódicos, la radio y la televisión no hablaban más que de los perros, que ensucian las aceras y los parques, ponen en peligro la salud de los niños, no tienen utilidad alguna y sin embargo se los alimenta. Se creó tal psicosis que Teresa tenía miedo de que la chusma asusada hiciera daño a Karenin. La maldad acumulada y entrenada en los animales tardó un año en dirigirse a su verdadero objetivo, la gente. Empezaron a echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales. Los animales ya podían respirar tranquilos. Teresa acaricia constantemente la cabeza de Karenin, que descansa tranquilamente sobre sus rodillas. Para sus adentros, dice aproximadamente esto: no tiene ningún mérito portarse bien con otra persona. Teresa tiene que ser amable con los demás aldeanos porque de otro modo no podría vivir en la aldea. Y hasta con Tomás tiene que comportarse amorosamente porque a Tomás lo necesita. Nunca seremos capaces de establecer con seguridad en qué medida nuestras relaciones con los demás son producto de nuestros sentimientos, de nuestro amor, de nuestro desamor, bondad o maldad, y hasta qué punto son el resultado de la relación de fuerzas existente entre ellos y nosotros. La verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna. La verdadera prueba de la moralidad de la humanidad, la más honda, situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción, radica en su relación con aquellos que están a su merced, los animales. Y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre, tan fundamental que de ella se derivan todas las demás. Una de las terneras se acercó a Teresa, se detuvo y la miró largamente con sus grandes ojos castaños. Teresa la conocía, le llamaba Marqueta. Le habría gustado poner nombre a todas sus terneras, pero no podía. Eran demasiadas. Antes, y seguro que hasta hace 40 años, todas las vacas de este pueblo tenían nombre. Y dado que el nombre es el signo del alma, puedo afirmar que la tenían, a pesar de Descartes. Pero luego se hizo cargo del pueblo una gran fábrica cooperativa y las vacas pasaron a llevar su vida en 2 metros cuadrados, en el establo. Desde entonces no tienen nombres y se han vuelto machinae animatae. El mundo le ha dado la razón a Descartes. Sigo teniendo ante mis ojos a Teresa, sentada en un tocón, acariciando la cabeza de Karenin y pensando en la debacle de la humanidad. En ese momento recuerdo otra imagen. Nietzsche sale de su hotel en Turín, ve frente a él un caballo y al cochero que lo castiga con el látigo. Nietzsche va hacia el caballo y ante los ojos del cochero se abraza a su cuello y llora. Esto sucedió en 1889, cuando Nietzsche se había alejado ya de la gente. Dicho de otro modo, fue precisamente entonces cuando apareció su enfermedad mental. Pero precisamente por eso me parece que su gesto tiene un sentido más amplio. Nietzsche fue a pedirle disculpas al caballo por Descartes. Su locura, es decir, su ruptura con la humanidad, empieza en el momento en que llora por el caballo. Y ese es el Nietzsche al que yo quiero, igual que quiero a Teresa,
sobre cuyas rodillas descansa la cabeza de un perro mortalmente enfermo. Los veo a los dos juntos. Ambos se apartan de la carretera por la que la humanidad, dueña y señora de la naturaleza, marcha hacia adelante. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 13 de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Nos queda ya solo un fragmento pendiente. Ojalá que lo disfruten. Gracias.